hija me abofeteó y me llamó, el ex esposa de papá, y a su nueva esposa, su verdadera madre. Pero no esperaba que yo sacara la prueba que lo cambió todo. Es difícil siquiera empezar a escribir esto. Siento un nudo en la garganta, una presión que me impide tragar saliva, y las manos me tiemblan tanto que me cuesta sostener el teléfono. Pero necesito desahogarme, necesito una opinión externa, una voz que me diga si estoy loca, si estoy exagerando, porque ya no sé qué hacer. Todo esto empezó con el divorcio, supongo. Antes de eso, éramos una familia. Normal, bueno, tan normal como puede ser una familia, ¿no? Vivíamos en Medellín, en Laureles, un barrio tranquilo, con sus calles arboladas y el olor a café recién hecho por las mañanas. Nada del otro mundo, pero era nuestro hogar. Camila, mi hija, tiene 15 años ahora, una adolescente con toda la carga emocional y hormonal que eso implica. Pero antes del divorcio, era una niña. Dios, era una niña tan alegre. Recuerdo sus risas resonando en la casa, agudas y contagiosas, sus abrazos espontáneos que te apretaban el alma, sus dibujos pegados en la nevera con imanes de animalitos que ella misma coleccionaba. La nevera, un lienzo multicolor, un testimonio de su creatividad desbordante. Juan, su padre y mi ex esposo, y yo nos esforzábamos mucho por darle una buena vida. No éramos ricos, pero teníamos lo suficiente. Cenábamos juntos casi todas las noches, sentados alrededor de la mesa de madera que Juan había heredado de su abuela, compartiendo las anécdotas del día. Íbamos al parque los fines de semana, al Parque de las Luces, donde Camila corría entre las palomas y se subía a los columpios hasta marearse. Celebrábamos sus cumpleaños con fiestas temáticas, piratas, princesas, unicornios, cada año una aventura diferente. En serio, hacíamos todo lo que creíamos que unos buenos padres debían hacer. Leíamos libros sobre crianza, asistíamos a talleres para padres, consultábamos con psicólogos infantiles ante cualquier duda. Queríamos hacerlo bien, queríamos que Camila creciera feliz y segura de sí misma. Claro, teníamos nuestras discusiones, como cualquier pareja. A veces el trabajo nos absorbía demasiado, Juan con su empresa de diseño gráfico y yo con mi trabajo en la biblioteca. Otras veces discutíamos por tonterías, por quién lavaba los platos o quién sacaba la basura. Recuerdo una vez que discutimos acaloradamente porque Juan había dejado la tapa del inodoro levantada. Una ridiculez, pero siempre, el amor por Camila era lo primero. Nos turnábamos para ayudarla con las tareas, la llevábamos a sus clases de ballet, donde soñaba con convertirse en una bailarina profesional, le leíamos cuentos antes de dormir, con voces y gestos exagerados que la hacían reír a carcajadas. Éramos un equipo, Juan y yo, un equipo imperfecto, sí, con nuestras diferencias y nuestras torpezas, pero un equipo al fin y al cabo. Y Camila era nuestro proyecto más preciado, nuestra razón de ser. Recuerdo una vez, cuando Camila tenía como 8 años, se enfermó de gripe. Tenía fiebre alta, tosía sin parar y se quejaba de dolor de cabeza. Juan y yo nos turnamos para cuidarla toda la noche, comprimiéndole la frente con paños fríos, leyéndole sus libros favoritos hasta que se quedaba dormida, sus pequeñas manos aferradas a las nuestras. Sentía su respiración caliente en mi mejilla, su cuerpecito frágil acurrucado contra mí. En ese momento, con Camila entre nosotros, sentí una conexión tan profunda con Juan, una sensación de unidad familiar que ahora parece un recuerdo lejano, un sueño borroso. Recuerdo la mirada de Juan, llena de preocupación y ternura, y la forma en que me apretaba la mano como buscando consuelo. Éramos una familia, una unidad sólida e indestructible. No puedo creer que todo eso se haya desmoronado. No puedo creer que mi hija, esa misma niña que abrazábamos y cuidábamos con tanto amor, me haya abofeteado. Siento todavía el ardor en la mejilla, la marca de sus dedos en mi piel. Pero el golpe físico no fue nada comparado con el dolor de sus palabras. Tú no eres mi madre. Diana es mi verdadera madre, tú solo eres la exesposa de papá. Esas palabras resonaron en mis oídos como un eco macabro, repitiéndose una y otra vez en mi cabeza. Es como si una parte de mí se hubiera roto, como si una grieta profunda se hubiera abierto en mi corazón y no pudiera cerrarla. Y lo peor es que no sé cómo llegamos a este punto. ¿Dónde me equivoqué? ¿Qué hice mal? Me repito estas preguntas una y otra vez, dando vueltas en la cama sin poder dormir, sintiendo un vacío inmenso en el pecho, un agujero negro que amenaza con tragarme por completo. Necesito entender qué pasó, necesito reconstruir esta historia, pieza por pieza, para poder encontrar un poco de paz, un poco de consuelo en medio de este caos. Después del divorcio, todo se fue al carajo. Juan conoció a Diana, y desde el primer momento supe que esto no iba a terminar bien.
No era solo una corazonada de exesposa resentida, era algo en su mirada, en su forma de hablar, en la manera en que trataba a Camila. Una frialdad que me helaba la sangre. Al principio, era sutil, como una corriente de aire gélido en una habitación cálida. Diana sonreía, decía las palabras correctas, pero sus ojos no sonreían. Había una distancia, una barrera invisible entre ella y Camila, y yo lo notaba. Veía cómo mi hija se retraía, cómo su sonrisa se apagaba, cómo sus abrazos, antes tan efusivos, se volvían tímidos y vacilantes. Empezaron las comparaciones, indirectas venenosas disfrazadas de consejos. Camila, deberías peinarte como Diana, ella sí sabe cómo lucir elegante. Oh, Diana hace un pastel de chocolate delicioso, deberías aprender de ella. Cada comentario, cada consejo, era una puñalada disimulada, una forma de minar mi autoridad, de hacerme sentir inadecuada. Y Camila, atrapada en medio de ese fuego cruzado, empezaba a dudar, a cuestionarse. Veía la confusión en sus ojos, la lucha interna entre el amor por su madre y la presión por complacer a la nueva esposa de su padre. Recuerdo una vez, en Navidad, Camila recibió un vestido de Diana. Era un vestido precioso, de terciopelo rojo, con un lazo en la cintura. Pero no era el estilo de Camila. A ella le encantaba vestir con ropa cómoda, jeans y camisetas con dibujos de sus personajes favoritos. Sin embargo, se lo puso, forzando una sonrisa mientras Diana la observaba con una mirada. ¿De triunfo? No lo sé, pero me revolvió el estómago. Esa noche, cuando regresamos a casa, Camila se quitó el vestido con un suspiro de alivio y se puso su pijama de unicornios. La vi mirarse al espejo, con una expresión triste en el rostro. «Mamá, ¿crees que Diana me quiere?», me preguntó con voz temblorosa. Me partió el alma. ¿Qué podía decirle? ¿Cómo explicarle la complejidad de la situación sin envenenarla contra su padre y su nueva esposa? Me limité a abrazarla, a decirle que yo la amaba, que siempre estaría ahí para ella. Pero por dentro, sentía una rabia impotente, una frustración que me carcomía. Las cosas fueron empeorando gradualmente. Diana empezó a imponer sus propias reglas en la casa de Juan, reglas que a menudo contradecían las nuestras. Si yo le permitía a Camila salir con sus amigas hasta las 10, Diana la obligaba a regresar a las 9. Si yo le dejaba comer una pizza los viernes por la noche, Diana le imponía una dieta estricta entre semana. Era una lucha constante de poder, una guerra fría en la que Camila era el principal trofeo. Y Juan se lavaba las manos. Decía que eran cosas de mujeres, que debíamos llevarnos bien por el bien de Camila. Pero su pasividad, su incapacidad para poner límites a Diana, solo empeoraba las cosas. Sentía que me estaban robando a mi hija, que la estaban transformando en alguien que no era. Su alegría se había apagado, sus risas se habían silenciado. La veía caminar con los hombros encorvados, la mirada perdida, como si llevara un peso invisible sobre sus espaldas. Y yo, atada de manos, no podía hacer nada para detenerlo. Cada visita a la casa de su padre era una tortura, una prueba de resistencia. Tenía que soportar las miradas condescendientes de Diana, sus comentarios sarcásticos, su forma sutil de menospreciarme frente a Camila. Y cada vez que regresaba a casa, sentía un vacío inmenso, una sensación de pérdida que me dejaba sin aliento. Me preguntaba si alguna vez volveríamos a ser la familia que éramos antes, si alguna vez recuperaría a mi hija. El aire de la tarde, usualmente fresco y perfumado con el aroma a jazmines del jardín de Juan, se sentía denso, opresivo. Desde el coche, vi a Camila en el columpio, un punto rojo inmóvil contra el verde del césped. Llevaba puesto aquel vestido de terciopelo, el mismo que Diana le había regalado en Navidad, un vestido que gritaba, Diana, en cada una de sus costuras, un vestido que Camila odiaba, lo sabía. Parecía una muñeca de porcelana rota, abandonada en el columpio, con la mirada perdida en algún punto indefinido del horizonte. Un nudo se formó en mi garganta. Aparqué el coche, el chirrido de las llantas sobre la grava rompió el silencio sepulcral de la tarde, y me acerqué a ella. Cada paso que daba se sentía pesado, como si mis pies estuvieran hundidos en cemento. Hola, mi amor, le dije, esforzándome por imprimirle calidez a mi voz, aunque sentía un frío glacial extendiéndose por mi interior. Camila apenas levantó la vista. Sus ojos, antes brillantes y llenos de vida, ahora estaban opacos, como cubiertos por una fina capa de polvo. Hola, murmuró, un sonido apenas audible que se perdió en el susurro del viento entre las hojas de los árboles. Me senté a su lado en el columpio, dejando un espacio prudencial entre nosotras.
El metal frío se sentía extraño contra la piel caliente de mis muslos. ¿Cómo estás?, pregunté, buscando su mirada, pero ella la esquivó. ¿Qué has hecho esta semana? Sus respuestas eran monosílabas, evasivas. Bien, nada. Cada palabra era una barrera, un ladrillo más en el muro invisible que se había levantado entre nosotras. El silencio se hacía cada vez más incómodo, cargado de una tensión que podía cortarse con un cuchillo. Jugueteé con el borde de mi blusa, buscando algo que decir, alguna forma de romper el hielo, de llegar a ella. Finalmente, abordé el tema del campamento. ¿Qué te han dicho Juan y Diana sobre el campamento con tus amigas?, pregunté, conteniendo la respiración. Sabía que era terreno peligroso, pero necesitaba saberlo. Me dijeron que no, respondió Camila, con la misma voz monótona, sin mirarme. Su rostro permanecía impasible, como una máscara. Apreté los puños, sintiendo cómo las uñas se me clavaban en las palmas de las manos. ¿Te dijeron que no? ¿Y te explicaron por qué? Insistí, tratando de mantener la calma, aunque sentía que la rabia empezaba a burbujear en mi interior. Diana dice que es peligroso, respondió ella, encogiéndose de hombros. Que puedo ir el próximo año. Su indiferencia me dolía más que cualquier grito. Camila, hemos hablado de esto. Es un campamento perfectamente seguro, con monitores especializados, con todas las medidas de seguridad necesarias. Además, todas tus amigas van a ir. No puedes perderte esta oportunidad, argumenté, intentando razonar con ella, aunque sentía que mis palabras se estrellaban contra un muro de granito. Pero Diana dice, empezó a decir Camila, pero la interrumpí. Camila, Diana no es tu madre, dije con firmeza, mirándola directamente a los ojos. Yo soy tu madre, y yo creo que este campamento es bueno para ti, te hará bien. He hablado con tu padre, le he explicado todo con detalle, y él estaba de acuerdo. ¿Por qué ahora han cambiado de opinión? ¿Te lo ha explicado él? En ese instante, la máscara de indiferencia de Camila se resquebrajó. Su rostro se contorsionó en una mueca de furia, sus ojos, antes apagados, ahora brillaban con una intensidad que me asustó. Se levantó del columpio de un salto, su cuerpo temblaba de ira. Diana es mi madre, gritó, su voz estridente resonando en el jardín. Ella me cuida, ella se preocupa por mí, ella sí me quiere. Tú solo eres la exesposa de papá. No te metas en mi vida. Cada palabra era un dardo envenenado, directo a mi corazón. Sentí un dolor agudo, punzante, que me dejó sin aliento. Antes de que pudiera reaccionar, antes de que pudiera articular una sola palabra, Camila levantó la mano y me abofeteó con todas sus fuerzas. El impacto me tomó por sorpresa. Sentí un ardor intenso en la mejilla, un dolor punzante que me hizo ver estrellas. Mi cabeza se ladeó hacia un lado por la fuerza del golpe. Llevé mi mano a la mejilla, sintiendo el calor de la piel, la marca de sus dedos grabada a fuego en mi carne. El mundo a mi alrededor se distorsionó con acento agudo, los colores se volvieron borrosos, los sonidos se apagaron. Solo quedaba el eco de sus palabras, resonando una y otra vez en mi cabeza. Tú solo eres la exesposa de papá. La miré, con los ojos llenos de lágrimas, incapaz de comprender, incapaz de creer lo que acababa de suceder. Mi propia hija, la niña que había llevado en mi vientre, la niña a la que había dedicado mi vida, me acababa de abofetear. Me había repudiado. El dolor físico era insignificante comparado con el abismo que se abría en mi alma. Di un paso atrás, tambaleándome, como si me hubieran golpeado en el estómago. No pude decir nada, no pude reaccionar. Sin Paul, en mente me di la vuelta, con el corazón roto en 1000 pedazos, y me fui, dejando a Camila allí, con su vestido rojo y su mirada llena de odio. El golpe me dejó aturdida, no tanto por el dolor físico, que era un ardor sordo y punzante en la mejilla izquierda, que se extendía como una mancha de calor, sino por la incredulidad. Me quedé ahí, petrificada, como una estatua de sal, con la mano aún en el tirador del coche, la puerta entreabierta, el pie a medio camino entre el asfalto y la gravilla del jardín. El aire se me atascó en la garganta, como un puño invisible que me impedía respirar. Parpadeé varias veces, tratando de enfocar la mirada, de comprender lo que acababa de suceder. Sentía un zumbido agudo en los oídos, un pitido insistente que silenciaba el canto de los pájaros, el rumor del tráfico lejano, el susurro del viento entre las hojas de los jacarandas que bordeaban la calle. El mundo se redujo a Camila, a su rostro desencajado por la rabia, a sus ojos, antes tan llenos de luz, ahora encendidos por un fuego que me desconocía, un fuego frío y hostil. Sentí un sabor metálico en la boca, como si hubiera mordido una moneda de cobre vieja. Tragué saliva, con dificultad,
tratando de disolver el nudo que se me había formado en la garganta, un nudo que me apretaba, que me ahogaba. Las lágrimas empezaron a brotar, calientes y silenciosas, rodando por mis mejillas, mezclándose con el polvo del camino, dejando surcos limpios en la capa de maquillaje que me había puesto esa mañana, con la esperanza de tener una tarde tranquila con mi hija. No era un llanto de dolor, no todavía. Era un llanto de desconcierto, de incredulidad, de pura y absoluta confusión. No podía procesar lo que acababa de suceder. Mi hija, mi Camila, la niña que había acunado en mis brazos, la niña a la que le había cantado nanas hasta que se quedaba dormida, me había pegado. Me había llamado la ex esposa de papá. Me había repudiado. Las palabras resonaban en mi cabeza, como una letanía macabra, martilleando en mis sienes, repitiéndose una y otra vez, con una crueldad implacable, hasta taladrarme el cerebro. Tú no eres mi madre. Diana es mi verdadera madre. Tú solo eres la ex esposa de papá. Bajé la mirada hacia mis manos, viendo cómo temblaban, cómo las lágrimas caían sobre mis dedos, salpicando el asfalto gris, formando pequeñas manchas oscuras que se evaporaban rápidamente bajo el sol de la tarde. Sentí una punzada de dolor en el pecho, una opresión que me impedía respirar con normalidad, como si una mano gigante me apretara el corazón. Inspiré profundamente, tratando de llenar mis pulmones de aire, de ese aire perfumado con el aroma a jazmines que tanto me gustaba del jardín de Juan, pero el nudo en la garganta persistía, negándome el alivio. Me dolía todo, me dolía la mejilla, un dolor que palpitaba al ritmo de mi corazón acelerado. Me dolía el pecho, un dolor sordo y profundo. Me dolía el alma, un dolor desgarrador que amenazaba con destrozarme por dentro. No podía mirarla, no podía soportar la idea de ver de nuevo esa mirada llena de odio, esa expresión de desprecio en el rostro de mi propia hija, el rostro que tantas veces había besado, el rostro que había contemplado con amor incondicional durante 15 años. Giré sobre mis talones, lentamente, como un autómata, sintiendo las piernas débiles, como si fueran a ceder en cualquier momento, como si la tierra se abriera bajo mis pies. Me tambaleé un poco, pero me sostuve en la puerta del coche, aferrándome al metal frío como si fuera un salvavidas en medio de un océano embravecido. No me atreví a mirar atrás. Tenía miedo de lo que pudiera ver. Tenía miedo de ver la confirmación de mis peores temores. Tenía miedo de ver a mi hija, mi dulce Camila, convertida en una extraña, en una enemiga. Me metí en el coche, cerrando la puerta con un golpe seco que resonó en el silencio de la tarde, un silencio roto solo por el zumbido persistente en mis oídos. El interior del vehículo olía a vainilla, el ambientador que Camila me había regalado por el Día de la Madre, un regalo que ahora parecía una cruel burla del destino. Una oleada de tristeza me invadió, un dolor agudo que me retorció las entrañas, que me arrancó un sollozo ahogado. Arranqué el motor, sintiendo la vibración del coche bajo mi cuerpo, una vibración que parecía resonar con el temblor de mis manos, y salí del jardín, sin mirar atrás, sin despedirme, sin decir una sola palabra, dejando a Camila allí, sola, de pie junto al columpio, con su vestido rojo, el vestido de Diana, y su mirada llena de odio, una mirada que me perseguirá en mis pesadillas. Las lágrimas seguían corriendo por mis mejillas, empañando mi visión, distorsionando el paisaje, convirtiendo las casas, los árboles, las personas, en figuras borrosas e irreales. Conducía sin rumbo fijo, las manos aferradas al volante, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho, como un pájaro atrapado en una jaula demasiado pequeña. No sabía a dónde iba, no sabía qué hacer, solo quería escapar, huir lejos de ese dolor insoportable, de esa realidad que me aplastaba como una losa de cemento. Solo quería desaparecer, desvanecerme en el aire, como el humo de los coches que me adelantaban en la carretera. Solo quería dejar de existir. Llegué a casa con la cara hinchada y el alma hecha pedazos. Me miré al espejo del baño, apenas reconociéndome. Tenía la mejilla roja, inflamada, con la marca de los dedos de Camila aún visible. Me toqué la piel con delicadeza, como si fuera una herida abierta, y un escalofrío me recorrió la espalda. No era solo el golpe, era la humillación, la traición, el rechazo de mi propia hija. Me lavé la cara con agua fría, tratando de borrar las huellas de las lágrimas, el rastro de la derrota. Pero el dolor seguía ahí, punzante, como una astilla clavada en el corazón. No quería hablar con nadie, no quería ver a nadie. Me encerré en mi habitación, con las cortinas corridas, la luz apagada, abrazada a la almohada, aspirando el débil aroma a lavanda del detergente que usaba para lavar la ropa de cama. Quería desaparecer, fundirme con las sombras, dejar de existir. El silencio de la habitación era opresivo,
rotos solo por el tic-tac del reloj de pared, un sonido monótono e insistente que marcaba el paso del tiempo, un tiempo que parecía haberse detenido, congelado en el instante en que Camila me había abofeteado, en el instante en que me había llamado, la exesposa de papá. Mi teléfono vibró sobre la mesita de noche. Era un mensaje de Juan. Tenemos que hablar, decía. Apreté los labios, conteniendo un sollozo. No quería hablar con él, no quería escuchar sus justificaciones, sus reproches, sus sermones sobre la importancia de llevarnos bien por el bien de Camila. Tiré el teléfono al otro lado de la habitación, como si fuera un objeto contaminado, un símbolo de todo lo que había perdido. Unos minutos después, el teléfono volvió a vibrar. Y otra vez, los mensajes se acumulaban en la pantalla, uno tras otro, como una lluvia incesante, como una plaga de langostas devorando mi paz, mi cordura. Finalmente, no pude más. Cogí el teléfono, con las manos temblorosas, y leí los mensajes. Eran de Juan, de Diana, incluso de la madre de Juan, mi ex-suegra, que siempre se había comportado de forma, digamos, particular, conmigo. Todos decían lo mismo, con diferentes palabras, con diferentes matices, pero la esencia era la misma. Yo era la culpable. Yo había provocado a Camila. Yo era una mala influencia. Yo estaba celosa de su nueva familia. Yo intentaba alejar a Camila de ellos. Sentí una oleada de rabia, una furia ciega que me recorrió el cuerpo como una descarga eléctrica. ¿Yo era la culpable? ¿Yo? Después de todo lo que había hecho por Camila, después de todos los sacrificios, de todas las noches sin dormir, de todas las lágrimas derramadas en silencio, ellos tenían el descaro de acusarme a mí. Apreté el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Quería gritar, quería romper algo, quería descargar toda esa rabia que me carcomía por dentro. Diana, en sus mensajes, se mostraba especialmente cruel. Decía que yo era una madre tóxica, que estaba envenenando la mente de Camila, que debía dar un paso atrás y dejar que ella construyera una relación sana con su verdadera madre. Leí sus palabras una y otra vez, sin poder creer lo que estaba viendo. ¿Verdadera madre? Ella, una mujer que apenas conocía a Camila, una mujer que la trataba con frialdad, con distancia, con una condescendencia que me revolvía el estómago. ¿Ella se atrevía a llamarse a sí misma la verdadera madre de mi hija? La madre de Juan, mi ex-suegra, no se quedaba atrás. En sus mensajes, me acusaba de ser una vividora, de haberme aprovechado de Juan durante todos esos años, de estar resentida, porque él la había dejado por una mujer mejor. Sus palabras eran como dagas envenenadas, clavándose en mi carne, retorciéndose en mis entrañas. Sentí un nudo en la garganta, un sabor amargo en la boca. ¿Cómo podía ser tan cruel? ¿Cómo podía ser tan injusta? Juan, en sus mensajes, intentaba mantener un tono conciliador, pero entre líneas se notaba el reproche, la decepción. Decía que Camila estaba muy afectada, que yo debía pedirle perdón, que debía hacer un esfuerzo por llevarnos bien con Diana. Sus palabras, aunque aparentemente más suaves, eran igual de hirientes. Me sentía acorralada, atacada por todos lados, como una presa rodeada por una jauría de lobos hambrientos. No tenía escapatoria, no tenía a quién recurrir, estaba sola, completamente sola, en medio de un campo de batalla, con el corazón roto y el alma destrozada. El peso de la culpa, una culpa que no me correspondía, me aplastaba, me ahogaba, me hacía sentir pequeña, insignificante, como un insecto aplastado bajo la suela de un zapato. Cerré los ojos, tratando de bloquear las imágenes, los recuerdos, las palabras hirientes que resonaban en mi cabeza. Quería que todo aquello fuera una pesadilla, un mal sueño del que pudiera despertar en cualquier momento. Pero no lo era, era real, era mi vida, y no sabía cómo salir de ese infierno. Todo esto es una locura, una maldita locura. Me paso las noches en vela, dando vueltas en la cama, repasando cada detalle, cada palabra, cada gesto. Intento encontrar una explicación, una lógica a todo esto, pero no la hay. Solo hay dolor, confusión y una rabia sorda que me carcome por dentro. Me miro al espejo y apenas me reconozco. Tengo ojeras profundas, los ojos enrojecidos, la piel pálida y sin vida. Parezco un fantasma, la sombra de la persona que era antes de que todo esto empezara. Antes de que Diana entrara en nuestras vidas y lo destruyera todo. Y lo peor es que tengo un secreto que me quema por dentro, que me corroe la conciencia. Un secreto que podría cambiarlo todo, pero que también podría empeorarlo aún más. No sé qué hacer, de verdad, Reddit, no sé qué hacer.
Siento que estoy atrapada en una telaraña, cada vez más enredada, sin poder moverme, sin poder respirar. Hace unos días, mientras Juan estaba en la ducha, su celular empezó a sonar. Lo cogí para avisarle, pero vi que era un mensaje de Diana. Normalmente no leo los mensajes de otras personas, pero, no sé, algo me impulsó a hacerlo. Tal vez fue una corazonada, una intuición, una voz interior que me decía que algo no estaba bien. Y tenía razón. Lo que leí en ese mensaje me geló la sangre. Diana se refería a Camila como un estorbo, un obstáculo, para su felicidad con Juan. Hablaba de sus planes de enviarla a un internado, de librarse de ella, para poder disfrutar de su vida de recién casado sin interrupciones. Me quedé paralizada, con el teléfono en la mano, sintiendo un frío glacial que me recorría la espalda. Releí el mensaje varias veces, asegurándome de que no lo había malinterpretado, de que no estaba imaginando cosas. Pero no, las palabras estaban ahí, claras y concisas, como una sentencia de muerte para mi hija. Sentí una oleada de náuseas, un temblor incontrolable que me sacudía el cuerpo. Quería gritar, quería romper algo, no sé, quería hacer algo, cualquier cosa, para proteger a mi hija de esa víbora. Guardé el celular antes de que Juan saliera de la ducha. No dije nada, no sabía qué decir, me sentía como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago, como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Me pasé el resto del día en un estado de shock, como un autómata, haciendo las cosas por inercia, sin pensar, sin sentir. No podía dejar de pensar en ese mensaje, en las palabras crueles de Diana, en la frialdad con la que hablaba de mi hija. Y ahora, después del incidente con Camila, después de la bofetada, después de las acusaciones, después de todo, no sé qué hacer con esa información. ¿Debo contárselo a Camila? ¿Debo mostrarle el mensaje? ¿Le servirá de algo? Tengo miedo de que no me crea, de que piense que estoy inventando cosas para ponerla en contra de Diana. Miedo de que la situación empeore aún más, de que la relación entre Camila y su padre se rompa definitivamente. Pero, por otro lado, ¿puedo quedarme callada? ¿Puedo permitir que mi hija siga creyendo las mentiras de Diana? ¿Puedo dejar que la manipulen, que la alejen de mí, que la envíen a un internado lejos de todo lo que conoce y ama? No lo sé, de verdad, no lo sé. Siento que estoy en un callejón sin salida, sin opciones, sin esperanza. Cualquier decisión que tome puede tener consecuencias devastadoras. Me siento culpable por no haber hecho nada antes, por no haber visto las señales, por no haber protegido a mi hija de esa mujer. Culpable por haber dudado, por haberme quedado callada. Culpable por todo. Me repito estas palabras una y otra vez, como un mantra de autodestrucción, hundiéndome cada vez más en el pozo de la desesperación. ¿Qué debo hacer, Reddit? ¿Debo contarle la verdad a Camila, aunque eso signifique arriesgarlo todo? ¿O debo quedarme callada, con este secreto quemándome por dentro, y esperar a ver qué pasa? ¿Seré yo la mala de la película si revelo la verdad? ¿Estaré equivocada? Necesito una opinión externa, una voz que me guíe, que me diga qué es lo correcto. Por favor, ayúdenme. No he podido dormir bien desde el incidente. Doy vueltas en la cama, las sábanas enredadas entre mis piernas, la almohada húmeda por las lágrimas. Las palabras de Camila, la exesposa de papá, retumban en mi cabeza como un mantra macabro. Me retuerzo de dolor, un dolor que va más allá del ardor en la mejilla. Es un dolor profundo, visceral, que me corroe por dentro. Miro el techo, la pintura descascarándose en una esquina, y me pregunto cómo he llegado a este punto. Cómo mi vida, que antes era un remanso de paz, se ha convertido en este torbellino de emociones negativas. Me siento perdida, desorientada, como un barco a la deriva en medio de una tormenta. Durante el día, intento mantener la compostura. Voy al trabajo, sonrío, hablo con mis compañeros, finjo que todo está bien. Pero por dentro, estoy rota. Cada vez que suena el teléfono, me sobresalto, pensando que es Juan, Diana o, peor aún, la madre de Juan, listos para descargar otra andanada de acusaciones. Como si no tuviera suficiente con el peso de la culpa, con el dolor del rechazo de mi hija, ahora tengo que lidiar con la presión de toda la familia. Me siento asfixiada, atrapada en una red de mentiras y manipulaciones. Y el secreto me pesa como una losa de hormigón. Los mensajes de Diana, impresos y guardados en un sobre en el cajón de mi mesita de noche, me queman en las manos cada vez que los toco. Es como si tuviera una bomba de tiempo entre las manos, una bomba que podría destruirlo todo, pero que también podría ser la única forma de salvar a mi hija. Ayer, durante la cena familiar, la tensión era palpable. Podía cortarse con un cuchillo.
Camila apenas me miraba. Juan intentaba mantener una conversación trivial, hablando del clima, del trabajo, de cualquier cosa menos de lo importante. Diana, por supuesto, se mostraba radiante, con una sonrisa triunfal que me revolvía el estómago. Su mirada, fija en mí, era un desafío, una provocación silenciosa. Me sentía como un insecto bajo la lupa, observada, juzgada, condenada. La comida se me hacía un nudo en la garganta. Apenas podía tragar. El silencio, roto solo por el tintineo de los cubiertos contra la porcelana, era ensordecedor. Sentía la mirada de todos clavada en mí, esperando mi reacción, esperando que me derrumbara, que suplicara perdón. Pero no lo hice. Respiré hondo, tratando de controlar el temblor de mis manos, y saqué el sobre del bolsillo de mi chaqueta. Lo puse sobre la mesa, frente a todos. El silencio se hizo aún más profundo, más opresivo. Juan y Diana me miraron con incredulidad, con una mezcla de miedo y curiosidad. Camila, por primera vez en toda la noche, me dirigió una mirada llena de interrogantes. Le entregué el celular a Camila. Mi voz, cuando hablé con acento agudo, era apenas un susurro. Dije, no dije nada más, no necesitaba decir nada más. Camila cogió el teléfono con manos temblorosas. Sus ojos se abrieron de par en par mientras leía los mensajes. Su rostro palideció, la sangre abandonó sus mejillas, dejándola blanca como el papel. Sus labios se abrieron en un gesto de sorpresa, de horror, de comprensión. Lágrimas silenciosas empezaron a rodar por sus mejillas. Un sollozo ahogado escapó de sus labios. Dejó caer el teléfono sobre la mesa, como si le quemara en las manos, y me miró con una mezcla de dolor, arrepentimiento y alivio. Corrió a abrazarme, sus brazos rodeando mi cuello con fuerza, su cuerpo temblando contra el mío. Perdóname, mamá, susurró entre sollozos. Perdóname. La abracé con fuerza, sintiendo el calor de su cuerpo contra el mío, el latido de su corazón contra mi pecho. Las lágrimas corrían por mis mejillas, mezclándose con las suyas. No dije nada, no necesitaba decir nada. En ese abrazo, en ese momento de conexión profunda, todo estaba dicho. Diana, por supuesto, montó en cólera. Gritó, insultó, acusó. Pero sus palabras, antes tan hirientes, ahora me resbalaban como el agua sobre el aceite. Ya no me importaba lo que ella dijera. Tenía a mi hija de vuelta. Eso era todo lo que importaba. Juan se quedó en silencio, con la mirada fija en la mesa, con el rostro pálido y desencajado. La verdad, expuesta a la luz, lo había dejado sin palabras. La relación con su hija, ya dañada, ahora estaba rota, quizás irreparablemente. Camila, aferrada a mí, seguía llorando. Pero ahora, sus lágrimas eran diferentes. No eran lágrimas de rabia, de confusión, de rechazo. Eran lágrimas de liberación, de alivio, de esperanza. Ahora, sentadas aquí, en mi habitación, con Camila dormida en mi cama, con su cabeza apoyada en mi hombro, con su respiración tranquila y regular, me pregunto si hice lo correcto. Si revelar la verdad de esta manera fue la mejor opción. Si fui demasiado lejos. La relación con Juan está rota. No sé si podrá perdonarme. No sé si Camila podrá perdonarlo a él. El futuro es incierto, lleno de interrogantes, de miedos, de dudas. Pero una cosa sí sé. Recuperé a mi hija. Y eso, por ahora, es suficiente. Reddit, Aita.